Amigos y amigas de Herencias, estamos viendo las primeras imágenes que se proyectaron en el mundo sobre una pantalla. Esta primera película de los hermanos Lumière se presentó en el Gran Café de París en 1895 y es conocida como La salida de los obreros de la fábrica. 2 años después, en 1897, aquí, en el Teatro Variedades, se hace la presentación oficial a la Sociedad Costarricense del Cinematógrafo. Los periódicos de la época relatan de lo llena que estaba la sala y de la impresión tan grande de la gente al ver los primeros cuadros. En 1907 se empezaron a proyectar las primeras imágenes filmadas en Costa Rica, realizadas por camarógrafos extranjeros. En 1909, de nuevo se llenaron los cines para ver estas escenas capitalinas, que los espectadores aplaudieron continuamente, sobre todo si veían en la pantalla a alguien conocido o a ellos mismos. Por ejemplo, esta cabalgata política filmada en plena Avenida Central y presentada en los cines, le dio al candidato Ricardo Jiménez Oyamuno, a quien vemos aquí saludando, un gran impulso a sus aspiraciones presidenciales. Tanto es así que fue elegido presidente para el periodo 1910-1914. El benemérito Amando Céspedes Marín copió parte de estas escenas y fueron presentadas en su revista de variedades denominada Céspedes Journal, a pedido del Teatro Variedades. El cine nacional va a nacer también con don Amando, quien grabaría la primera película costarricense, esta que vemos y que documenta el Congreso Eucarístico de 1913. En su libro El espejo imposible, María Lourdes Cortés dice que el interés que generaba la proyección de estas imágenes propias de lugares y personas conocidas mostró desde inicios del siglo XX la importancia del cinematógrafo en la formación de una identidad nacional al servir como espejo de nuestra sociedad. Mira, era una curiosidad enorme, ¿verdad? Sobre todo, bueno, al principio obviamente la cuestión de ver imágenes en movimiento y la realidad y toda esa sensación, ¿verdad? Toda esa leyenda de que el tren se te viene encima y todo eso. Pero a partir de 1907 vienen alguna gente a mostrar, algunos empresarios, que se llamaban empresarios, a mostrar imágenes y también a filmar en el país. Entonces, cuando se muestra, a partir de, como te digo, del 7, Carlos Poetti, que es un empresario extranjero, imágenes de 2 señoras de la alta sociedad costarricense y ya de señoras en el parque y saliendo de la iglesia, ¿verdad? Ya ahí la gente se enloquece porque ya es verse a uno mismo y ver los lugares de uno, ¿verdad? Lo que yo siempre he llamado, bueno, el espejo que necesitamos, que es el espejo de identidad, la memoria, ¿verdad? El álbum de fotos. Entonces ahí tuvo muchísimo más éxito. Luego, bueno, hay otras, ya cuando empiezan a filmar costarricenses, ¿verdad? Que son básicamente Manuel Gómez Miralles y Amando Céspedes Marín, pues ya hay lo que se llamó noticieros, ¿verdad? Que fue el Céspedes Journal, ¿verdad? Que lo hizo Amando Céspedes para el Variedades y luego para el Moderno como una especie de competencia, aunque bueno, fueron muy pocos los que se hicieron. Esta herencia tiene 95 años. Es una filmación extraordinaria, realizada en la Navidad de 1910. La historia nos dice que las festividades con toros incluidos tienen su raíz en la época de la colonia. En 1827 nos encontramos una ley emanada del Congreso donde se dispone celebrar festejos oficiales en las 4 principales ciudades del país. La capital tenía un problema, porque la idea era hacer la festividad, pero en el día del Santo Patrón. Ese día queda dentro de la Cuaresma. El problema se soluciona en 1846, cuando a petición de la Cámara del Senado, se trasladan las fiestas de San José para el mes de diciembre. Ya en el siglo XX, las fiestas son trasladadas a la plazoleta del edificio metálico y el Parque Morazán, exactamente donde estamos ahora. La película es reveladora en muchos aspectos. Nos impresiona el tamaño de la plaza, la cantidad y la elegancia de los toreros. Y si me pregunta usted por el presidente, por Don Cleto, pues está ahí, ¿lo ven? En el palco presidencial. A él le encantan los toros. Además, vive aquí al frente. Este Herencias es especial.
Hoy veremos las imágenes más antiguas que tiene Costa Rica. Corresponden a la ciudad de Cartago, pero en el año de 1910. Son un tesoro que queremos compartir con ustedes, gracias a la gentileza de los hijos de don Amando Céspedes Marín. Pero devolvámonos 95 años en el tiempo para hacerles una visita a nuestros antepasados cartagineses de 1910. Primero detengámonos en la estación del tren. Este va rumbo a San José. Ya compró su boleto. Lo podemos dejar en Entre Ríos o en San Pedro del Mojón. Pero si va hacia Limón, tiene que esperarse al de las 7:30. ¿Qué le parece esto? No es el viejo oeste. Es el mercado de Cartago en pleno funcionamiento en una mañana ajetreada de 1910. Pero tomémonos un descanso en el parque de la ciudad. Es un lugar hermoso. Cartago vino a la vida en 1563. Fue la capital en el periodo colonial y en los primeros años de la República. Cartago es sin lugar a dudas la matriz de la nacionalidad costarricense. ¿Y quería usted seguridad? ¿Preguntaba por la policía? Pues aquí la tiene, impecables y listos para velar por el orden. Al irnos de Cartago de 1910, nos vamos un poco tristes. Muchos de los abuelos que vimos y conocimos no van a resistir el terremoto que se avecina. Pero los sobrevivientes van a reconstruir heroicamente su ciudad, porque la tenacidad es una virtud del cartaginés. La tarde del 4 de mayo de 1910, un terremoto destruye por completo la ciudad de Cartago. Sus edificios coloniales, sus iglesias, sus casas, todo se volvió polvo. Cientos de cartagineses perdieron la vida. La comunicación con Cartago se apaga abruptamente. El telégrafo se detiene a las 6:47 de la tarde. Esta película nos reseña una pequeña parte de lo sucedido. La filmación realizada días después de la tragedia nos muestra el cementerio de Cartago, donde la mayoría de las tumbas se abrieron por la intensidad del sismo. Las edificaciones no existen, son una masa de escombros. Gente de todas partes del país han venido a ayudar. Mi abuelo, don Jesús Ramírez Bravo, relató que no se podía respirar. El polvo y el humo lo cubrían todo, y luego el olor era intolerable. Muchas personas quedaron enterradas y pasaron días para que fueran descubiertas. Y la iglesia majestuosa de Santiago Apóstol jamás se recuperaría de este golpe. Su condición de ruinas será permanente desde el 4 de mayo de 1910. Casi inmediatamente después del terremoto atravesó de este a oeste una especie de bola de fuego, como un aerolito, pero de grandes proporciones, que iluminó todo el cielo de Cartago. Y hay hasta un reporte de un barco alemán que se encontraba en el Golfo de Nicoya, que vio pasar eso y supuestamente cayó en el mar. Cartago se despobló. Hay una estadística que levantó el municipio de Cartago, y 2 o 3 días después del terremoto habían solo 600 personas. Y después empezaron a regresar y muchísimos se quedaron y no volvieron nunca más. No hay familia cartaginesa que no tenga todavía a estas alturas en su recuerdo de algún pariente que murió en el terremoto. La iglesia de María Auxiliadora quedó así tras el sismo. Hoy luce de esta manera. El cuartel de Cartago perdió su forma y hasta su reloj luego del terremoto. Hoy está completamente restaurado como un museo tras ser cárcel durante muchos años. La Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles quedó prácticamente en el suelo. 100 años después está a unos pocos metros más al norte y es mucho más grande. En el sitio donde debió funcionar la Corte de Justicia Centroamericana ahora se levanta el Colegio de San Luis Gonzaga. Manuel Gómez Miralles dejó esta herencia extraordinaria que filmó en la mañana del 8 de mayo de 1914. En escena, don Alfredo González Flores, quien asume hoy la presidencia. Al salir del Congreso lo acompañan don Ricardo Jiménez, quien deja el poder, los políticos y sus ministros.
Uno de ellos en particular, el ministro de Guerra Federico Tinoco, a quien vemos aquí saludando, siguiendo al nuevo presidente. Con el tiempo le dará golpe de Estado. Por ahora hay alegría en la casa presidencial. Don Alfredo comparte con sus invitados. Lo que pasó es que en las elecciones de 1914 ningún candidato obtiene la mayoría absoluta. Entonces le toca al Congreso elegir, emergiendo don Alfredo González como primer designado a la presidencia, sin ser nunca candidato. Los políticos que lo llevaron allí lo hicieron con la idea de convertirlo en un instrumento de sus intereses. No tuvieron que esperar mucho para comprobar que el joven político herediano no se deja manipular, dando muestras constantes de su sólida independencia. Se lo van a cobrar muy pronto. Le darán golpe de Estado en 1917 y don Alfredo saldrá desterrado. Don Alfredo, justamente el día que le dieron el golpe de Estado, lastimosamente había depositado toda su confianza en su mejor amigo, entre comillas, que fue su ministro de Guerra, Federico Tinoco Granados. El día que le dan el golpe de Estado, él llama a la oficina pidiéndole ayuda a este ministro de Guerra para que lo salvara del golpe de Estado. Y al llamarlo por teléfono se da cuenta que es su máximo amigo quien le está orquestando justamente este golpe de Estado. Más adelante con Toño y Juan recorreremos las calles del San José de 1930. Conoceremos la moda de las abuelas, los festejos populares en el año 1931, las elegantes fiestas en el Club Unión y veremos una pasarela en el Parque España. También, en esta La herencia de Osvaldo, asistiremos a la inauguración del Aeropuerto Internacional de La Sabana en 1940. Cuando regresemos, la historia. Bienvenidos a Herencias. Hoy nos vamos a trasladar al 1 de enero de 1932. Estamos en la explanada del Parque Morazán, a un costado del edificio metálico, al frente de lo que es hoy el Holiday Inn. Se están celebrando las fiestas de fin y principio de año, que déjenme decirles que están buenísimas, porque este año hay cosas nuevas, como los juegos mecánicos. No hay que perder tiempo, hay que montarse una y otra vez, por aquello de que no vengan el próximo año. Pero venga, montémonos, a ver si es cierto que son buenos. Me estoy mareando, hombre. Bueno, estos sí los aguanto. La Santísima Trinidad, dice doña Petronila. Paren para bajarme. ¿Cómo se me ocurrió montarme en esto? Remigio, por lo que más querrás, que me paren esta cosa. Papá, ¿te recordás de las fiestas de 1932? ¡Qué gozada! Me subiste a todos los carruseles. Comí algodón de azúcar, luego un tamal, también una melcocha. Fuiste espléndido, papá, y yo siempre se lo voy a contar a mis nietos, que me querías y que te gustaba verme feliz. Ahora los papás tienen menos tiempo para los hijos. No saben de lo que se pierden, porque el tiempo nunca se recupera. Yo iba para las fiestas, era que íbamos, papá me nos llevaba allá, pequeñillo nos llevaba a las fiestas, a los toros, todo eso. Papá nos llevaba a las fiestas y aquello que se paseaba uno con las amigas todas, la costumbre de íbamos agarradas del brazo, en la fila de muchachas, y pasábamos y
y los muchachos dando cuerda y de todo, y nosotros también ahí todas puestas ahí con los muchachillos. En las fiestas de San José, para que se montaran en las carrozas, y eran vueltas, daba vuelta y vuelta, no recuerdo cómo se llamaba, pero sí era bonito, ¿verdad? Era muy distinto. Ahora un poquito de respeto. Y yo me montaba, no recuerdo cómo se llamaba, pero yo me montaba en los caballitos, decía, los caballitos. Y entonces nos montábamos a dar vueltas. 1930, y con Toño y su bicicleta vamos a recorrer la ciudad de San José, que está sufriendo transformaciones fundamentales. Toño, ¿a dónde vamos primero? Toño, ¡Toño! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Es una ciudad que no conocemos, es otra gente. ¡Qué bien! Viene Juan a ayudarnos. Vive cerca de aquí del Morazán. Juan, tené cuidado, hombre. Mejor seguimos solo nuestro recorrido por una ciudad que, como lo podemos observar, se está remozando. Cunetas nuevas, asfaltado, todo tiene un fin. El gobierno de don Cleto González Víquez tuvo que enfrentar la crisis económica mundial de la caída de la bolsa en Nueva York. Para combatir el desempleo, el gobierno empezó obras en todo el país. Se terminó la electrificación del ferrocarril al Pacífico, se amplió el área que cubría el tranvía eléctrico y se asfaltaron las principales calles de San José. No significaba, por supuesto, que se terminara el transporte con carretas, pero sí era un cambio significativo, y los josefinos hablaban del asunto en cada esquina. Incluso algunos vaticinaban la muerte de muchas personas atropelladas por los autos cuyos conductores en semejantes pistas se iban a olvidar de meter el freno. La verdad es que la mayoría pensaba que era desarrollo puro. Claro que a mí me tocó ver de chiquillo el año 28, que es muy, muy importante, porque fue la culminación de la prosperidad de los años 20, antes del batacazo del 29. Y entonces me tocó ver en el año 28 cómo se empezaron a construir en San José edificios de 4 pisos, por ejemplo. Y un edificio tan enorme y tan hermoso como el Teatro Raventós. Y sí, daba la impresión de una ciudad que crecía. El hecho de que en el año 28, según entiendo, se abrieron los primeros nightclubs, no sé cómo los llamaban, lugares donde uno podía ir, la gente, yo era un chiquillo, donde en las noches se había orquesta, se bailaba, se podía tomar y se podía cenar, ¿verdad? De eso empezaron a salir más o menos, porque uno ve en los periódicos viejos, por ejemplo, la inauguración de un nightclub así en el último piso de arriba del Teatro Raventós. Uno por los anuncios. Es decir, la ciudad parecía que comenzaba a crecer, pero vino el bajonazo de la depresión y eso se detuvo. Nuestra herencia de hoy nos traslada al último día de 1934. Las fiestas cívicas de San José, tal y como se las llamaba en aquel momento, están en su apogeo. El carnaval comienza para alegría de todos. La idea es disfrutarlo para después concentrarse en los festejos del 31 de diciembre y recibir con buen ánimo el año 1935. La atención se concentra en la reina de las fiestas, que desde el balcón del Hotel Costa Rica saluda a la gente y se presenta a los medios de prensa. La reina es Virginia Trejos Fernández, hermana de quien con el tiempo llegaría a ser presidente de la República, don José Joaquín Trejos. Virginia Trejos Fernández nació en 1918. Con casi 17 años ya es Miss Costa Rica y ahora la reina de los festejos de fin de año. La tradición dice que la reina tiene que saludar a su público en el redondel de toros. Montar parece normal para la reina Victoria, que con el tiempo se casará con don Enrique Macaya Laman y formará una familia de 7 hijos: Ana Victoria, Gabriel Macaya, Emilia Macaya, Ana Virginia, Bernardo,
Mauricio y Gabriela. A doña Virginia nuestros saludos allá en el año de 1935 y ahora en el 2005. Han pasado 70 años, pero me dicen que es feliz y que la vida ha sido generosa con ella. En buena hora. El video, y se le había comentado a Valerín, pero ya después de que había sido difundido, identifica mal a el personaje principal del video, que es la reina centroamericana, que es Enriqueta Araujo, que era la representante del Salvador. La anécdota principal de ese certamen es que en la primera votación, certamen que se realiza por segunda vez en Costa Rica en diciembre del 34, el jurado no se pone de acuerdo. La representante de Costa Rica, mi madre, Virginia Trejos Fernández, tiene la mayoría de los votos, pero no suficientes. Entonces se decide hacer una segunda ronda. Y mi madre, considerando que ella representaba el país sede del concurso, decide renunciar a su derecho a ser electa. Y en esas circunstancias el jurado se pone de acuerdo rápidamente y elige a doña Enriqueta Araujo, bueno, a la señorita Enriqueta Araujo, como Miss Centroamérica. Últimos diseños de París, telas de gran novedad, precios al alcance de todos en la tienda La Competencia de Madrigal. Pedimos disculpas al canal por empezar con un anuncio, pero tenemos que respetar la pauta de don Walter Volandi. Dicho esto, nos entregamos por completo a la moda. Como podemos apreciar, 1934 viene con nuevas tendencias. Este modelaje en las calles de San José es algo muy particular y extraordinario, usando inclusive como pasarela natural el Parque España, frente a la Casa Amarilla, en las inmediaciones del Morazán. ¿Cómo? Ah, señora, que usted quiere un modelito como estos. ¿Que cómo lo consigue? Muy fácil. Devuélvase en el tiempo 71 años. Busca en la Avenida Central la tienda La Competencia y pregunte ahí por Ramón Madrigal, el dueño. Dígale que va de parte de Herencias, de Canal 7. Le van a hacer un 20% de descuento, por lo que un modelo como el que apreciamos le va a salir en 100 colones. Que déjeme decirle que para la época es mucho dinero, pero un cariñito es bueno dárselo de vez en cuando. Para verificar bien la dirección, llame al teléfono 271. La operadora de inmediato la comunicará. Si tiene problemas con el transporte a 1934, llámenos. Nosotros tenemos boletos. El gran problema es que se quede, que ya no quiera regresar. Sí, privaba mucho el buen gusto exquisito de muchas mujeres, porque a la ropa se traía de Europa, mucha. Claro, también ya no se cosían aquí. Lo que pasa es que las tiendas nuestras de aquella época no traían tantas telas y texturas buenas como para imitar esta ropa. Entonces, bueno, salían vestidos bonitos, pero un poquito menos elaborados, con menos presencia, ¿verdad? Eso era importante porque pues la gente decía, bueno, y ahora no me quedó igual que doña Mariquita, el vestido, me quedó diferente. Yo le copié a doña Petrita, pero mira, me quedó como más jalado aquí, bueno, eso. Ahora, había gente como las hermanas Camprubí. Eran dos hermanas que tenían una tienda, donde estaba antiguamente frente a la Soda La Garza, en la Avenida Central. Y traían las cosas más exquisitas del mundo, las cosas más impresionantes, sobre todo de una tienda que se llamaba La Samaritana, de una distribuidora en París, que aún hoy existe, y es de una fama universal. Vendían de todo. Bueno, la ropa por lo general entonces se aderezaba por ejemplo, con sombreros de hongo, que sí prevalecieron mucho tiempo, eso sí, a través de los años que usted me pregunta. Ahí prevalecieron, siguieron usándose. No olvidemos los guantes de cabritillo, muy elegantes, las carteras pequeñas, donde además las niñas no llevaban más que un pañuelo, para cuando se sonreían hacer así. Es algo rarísimo, pero se usaba, ese es el estilo. Ok. La herencia de hoy es una tradición que desapareció por completo. Nos quedan estas imágenes extraordinarias como recuerdo de una actividad arraigada en la vida de nuestros antepasados. Nos quedan estas imágenes para creer en el relato de los abuelos y para que una costumbre verdadera no se convierta en leyenda.
Bienvenidos amigos de Herencias al Mercado de los Pájaros. Don José María Arce filmó estas escenas para la posteridad en una mañana de domingo de 1930. En la explanada de la iglesia de la Merced, al frente del Hospital San Juan de Dios, somos testigos de una actividad normal para los costarricenses de la época: comprar y cambiar pájaros. La tradición se remonta a siglos atrás. Pero ahora, introduzcámonos en el dinamismo de este mercado singular. Número 1. Hay que caminar, ver los pájaros. Una vez decidido el que a uno le gusta, viene la parte más importante: regatear. Y la forma de hacerlo es esta, de cuclillas. Esta pose puede llevar un rato. El entendimiento en el precio del emplumado no es algo espontáneo. Eso sí, hay alegría mutua cuando se llega a un buen acuerdo. Patrón, ¡qué carrazo! Es del año, ¿no? Usted que tiene plata, llévese 3 mozotillos y págueme 2. ¿Qué le parece el trato? El jorobado, famoso cazador y vendedor de pájaros, tiene fama de que todo aquel que le compre un jilguero y le toque la joroba, tiene asegurada la suerte en todo sentido. ¿Le compraría usted el jilguero? Los pájaros, el jorobado, los vendedores, los compradores, a todos se los llevó el tiempo. Gracias a don José María Arce por estar ese domingo, hace 75 años, en el Mercado de los Pájaros, porque ahora es parte también de nuestras herencias. El 7 de enero de 1928 llegó a Costa Rica Charles Lindbergh, quien con muchas dificultades aterrizó en la sabana. 8 meses antes, se había convertido en héroe mundial al ser la primera persona en realizar un vuelo directo transatlántico entre Nueva York y París, en su aeroplano denominado Espíritu de San Luis. La habilidad y valentía de Lindbergh quedaron realmente demostradas al aterrizar en San José después de 3 intentos y en una pista improvisada. Las dificultades continuaron y aún en 1930, cuando se inauguró el transporte aéreo internacional de personas en el país, los aviones tenían que descender en los campos de la sabana, con lago, árboles, vacas y jugadores de fútbol incluidos. Había que cambiar la pista de aterrizaje. El gobierno elige la zona de Lindora en Santana. Estas escenas inéditas tienen 75 años. Corresponden al Aeropuerto Internacional de Lindora, filmadas por don Rogelio Saprissa el 30 de agosto de 1931, y que por primera vez se presentan a toda la ciudadanía a través de Herencias aquí en Telenoticias. Gracias a la familia Saprissa por su espíritu cívico. A la inauguración del aeropuerto asistieron 2,000 personas, entre ellas el presidente don Cleto González Víquez. Había que conocer la nueva pista y otra gran novedad: estos aviones Ford trimotores que transportaban pasajeros y correo. El gobierno de don Cleto invirtió por el bienestar de la aviación del país e inició la construcción de una carretera nueva de 10 kilómetros que uniera a Lindora con San José, pero la carretera no pudo concluirse. El Aeropuerto Internacional de Costa Rica en Lindora enfrentó todo tipo de problemas, no solo su pista de barro y césped, sino también la falta de control y de acceso para los pasajeros. Para 1933, Lindora solo era un recuerdo. Nos quedan estas imágenes que recogen el sentimiento de un país que hace 75 años luchaba por el progreso. Que estas escenas nos impulsen a dar lo mejor de nosotros todos los días. Por ahora, feliz viaje, abuelos. Internacionalmente, los servicios internacionales, antes de llegar a la sabana, se realizaron mucho tiempo en un lugar que es de Santana, en Lindora, que era una finca una finca particular. Ahí llegaron los primeros aviones de Pan American Airways con pasajeros internacionales.
procede de enero de 1936. Estamos en San Ramón de Alajuela, en plena campaña electoral. Uno de los candidatos entra a caballo al centro de la ciudad ante el júbilo general. A estas alturas de la campaña, es evidente que don León Cortés Castro tiene el apoyo de la mayoría para ser presidente. Y así fue. Don León Cortés Castro llega a la presidencia de la República el 8 de mayo de 1936, manteniéndose en el poder hasta 1940. Nació en Alajuela el 8 de diciembre de 1882. Fue maestro e inspector de escuelas, director de archivos nacionales, comandante de plaza y luego gobernador de Alajuela, administrador del ferrocarril al Pacífico, diputado al Congreso en 4 diferentes ocasiones. Además, fue secretario de Estado en las ramas de Educación y Fomento. Su gobierno fue conocido como el del cemento y la varilla, ya que se dio la tarea de construir escuelas, edificios públicos, puentes y carreteras, unidades sanitarias, así como el aeropuerto de La Sabana. Don León Cortés murió en Santana el 3 de marzo de 1946, cuando aún se oían los ecos de que don León había sido el legítimo ganador de las elecciones efectuadas en 1944. La herencia de hoy se concentra en el año de 1938. De la mano una vez más del benemérito de la patria, don Amando Céspedes Marín, a quien vemos en escena, nos vamos de paseo por la capital de nuestros padres y abuelos. Con la cámara de don Amando funcionando en el centro de San José, vamos a contarles algunos pormenores de la época. Por ejemplo, para 1938, don León Cortés Castro tiene 2 años en el poder. Y la ciudadanía ya se ha dado cuenta que don León es implacable con la vagancia, el alcoholismo y la prostitución. Sus enemigos lo acusan de tiránico y lo comparan con Hitler y Mussolini, personajes de moda en 1938. Es también el año 38 un año ingrato. El líder de la Liga Cívica, el doctor Ricardo Moreno Cañas, es asesinado en agosto. Las crónicas de los diarios informan a la población sobre el lamentable hecho. Y en estas calles la tragedia es el comentario obligado. Por cierto que por aquí cerca, a unas cuadras del correo, tenía el doctor su consultorio. En cada esquina de esta San José se habla también del ascenso alemán, y muchos creen que la Segunda Guerra Mundial está cerca, y no se van a equivocar. Otro titular de los periódicos de 1938 es el despido de la maestra Corina Rodríguez por haber distribuido una hoja suelta haciendo un llamado a los maestros y padres de familia para que no asistan a un homenaje en honor del general Somoza. Y la otra novedad del 38 viene del fútbol. El Orión es por primera vez el flamante monarca de la primera división. Pero en la época de lluvias, cuando comenzaba el invierno, por razones del mal tiempo y de la dirección de los vientos que cambiaban totalmente, había que aterrizar viniendo como de la estación, como del barrio México hacia Pava, y ahí se presentaba muy difícil la operación porque había que aterrizar con la inclinación negativa de la sabana, o sea, con los 7 grados a favor pero hacia abajo. Y entonces la técnica de aterrizaje cambiaba totalmente, porque había que pasar por los edificios de la finca del señor Giustiniani, que eran bastante altos, y sembrar el avión muy duro para poder correr un poco antes de llegar al camino que llevaba al estadio, y ahí pegar un frenazo, porque si uno no lograba frenar el avión ahí, podía irse hasta el final. Recorreremos el Parque Central de San José como lo hacían las abuelas y los abuelos hace más de medio siglo.
Visitaremos Heredia y conoceremos por qué los heredianos dicen que andan por media calle, y asistiremos en Cartago a una boda muy diferente. También viajaremos por la recién construida carretera San Isidro del General, después, eso sí, de resolver algunos problemas en el camino. Cuando regresemos, la historia. La Sabana es una herencia que nos dejó el presbítero Manuel Antonio Chapuí en 1783. Donó los terrenos a la gente, sobre todo a los pobres, para que sus animales pastaran y como centro de esparcimiento. Como lo muestra esta película de 1910, la más antigua que se conserva y que se haya filmado en La Sabana, corresponde a la primera Olimpiada Colegial del país, que fue ganada, por cierto, por el Liceo de Costa Rica. Mucho antes, en 1876, ya se jugaba fútbol en los campos abiertos de La Sabana, pero es hasta 1924 que se inaugura el Estadio Nacional. Entonces el fútbol cambia, ya que pueden venir equipos de otros países, como en 1931. En el campo, el Orión Fútbol Club de Costa Rica y el Fortuna de Cuba. Ganó el Orión, y algunos jugadores del equipo se fueron a Cuba contratados. Y otro aspecto de La Sabana, pero en 1950. Como es notorio, el lugar se convierte en una mezcla de distintas actividades: vacas, aviones, tren, fútbol, gente y una belleza singular que nos llena de nostalgia. Por aquí era donde pasaba el tranvía, apenas oíamos el pito del tranvía y salíamos en carrera aunque estuviéramos comiendo. La última parada llegaba al Bosque de los Niños, un lugar en la esquina suroeste de La Sabana con un lago, botes y árboles. Se llamó así porque en 1915 decenas de niños le dieron vida sembrando los árboles. En este laguito, mi padre me traía los domingos. Era unos botecitos de madera con remos. Lo recuerdo perfectamente bien. Esta herencia lo empezamos en movimiento. Con don José Stauffer y don Amando Céspedes Marín, nos vamos de paseo para Heredia. Esta es la carretera Heredia, como la conocieron los abuelos hace 65 años. Antes, en 1926, Luis Doble Segreda escribía lo siguiente: hermano Puente, ¿dónde está la Caña Brava? ¿Dónde está Pirro? En el Valle de Heredia la leyenda anda suelta por media calle. Las voces de la colonia y la república aún se escuchan en las esquinas. En 1763, el presidente de la Real Audiencia de Guatemala, Alonso Fernández de Heredia, le concede el título de villa a la población conocida como Cubujuquí, pasándose a llamar desde entonces Villa de la Inmaculada Concepción de Heredia. Y el 7 de diciembre de 1848 se le confiere el rango de provincia. No me puedo ir de Heredia sin decir que las reformas educativas del siglo XX se desarrollaron aquí, básicamente porque esta provincia es cuna de hombres y mujeres generadores de pensamiento.
todos los heredianos tenemos la fama, así nos dicen en San José, que andamos por media calle, y eso se debe a que en la Heredia colonial y todavía de los años 50 había casas viejas todavía de los años antiguos de Heredia, ¿verdad? La época más antigua de Heredia, y las casas estaban muy pegadas a la calle, de manera que la acera era una acera muy estrecha. Entonces la gente le costaba caminar por la acera y lo hacía por la calle. Además de eso, me contaban viejos vecinos de Heredia que las casas coloniales de Heredia, las puertas se abrían para afuera. Entonces, si un vecino iba pasando, abría la puerta y le daban un portazo y iba a la media calle, ¿verdad? Entonces, para evitar esos peligros, ¿verdad?, los heredianos andaban por media calle. Por eso yo dije alguna vez en algo que escribí por ahí, que si los heredianos andamos por media calle, no es por falta de cultura, sino por falta de aceras. Don Carlos Saborío Alvarado escribe sobre 1930 y dice lo siguiente: San José contaba apenas con 60,000 habitantes. Era una ciudad pequeña rodeada de cafetales. En el Parque Central, los sábados y los domingos, se hacía un carrusel humano. Hombres y mujeres, cada uno en diferente dirección. La idea era verse la cara, dar cuerda. En muchas ocasiones este paseo formó parejas que terminaron en matrimonio. Estas escenas del Parque Central corresponden a esa época. Los hombres con tártara, el sombrero de la época y la miradita de siempre. Una retocadita y a dar otra vuelta. Unos buenos consejos pueden hacer la diferencia. Lo juro que lo acabo de conocer. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! ¡Uy! Si me descubre algún director de cine, la que te va a descubrir es tu mamá. Algunas no les gusta lo que ven. Abrí los ojos o te quedás soltera. Toma, Enriqueta, tu cartera. Prefiero la mía. Es la 10ª vuelta. Acomodémonos un poquito, que nos van a ver dentro de 75 años. Cuando todos los feligreses salían de la iglesia, las damas, con su vestido largo hasta el ojo del pie, sus respectivos guantes, su sombrero y su velo. Las damas circulaban alrededor del parque, adentro, y los caballeros en la parte de afuera, siempre viéndose las caras. Cuando terminaba eso, a la 1 de la tarde, comenzaba la tanda de una, Raventós y el Palas. Esa era la famosa, bueno, y con la banda municipal, que les llama Retreta. Hoy es un homenaje a Cartago, génesis de la nacionalidad costarricense. Las imágenes se las debemos a don Eduardo Steiner, cuya pasión por el cine lo llevaron incluso a comprar el recordado Teatro Apolo en el centro de Cartago. En el Club Social de Cartago somos testigos de varias actividades, como la premiación de la reina de las fiestas agostinas de 1956, la señorita Gretel Mora, que para este tiempo también era Miss Costa Rica. Y para tan regio evento, no se puede menos que contratar a la orquesta de Gil Vega y sus Caballeros del Ritmo. Y por supuesto, a la célebre orquesta de don Lubín Barahona. Con 2 orquestas de este calibre, ¿quién no va a bailar? El perico. Las fiestas agostinas no están completas sin la boda campesina, en este caso celebrada por un cura de verdad, el padre Rodríguez, que con la muchachada del San Luis Gonzaga tratan de rememorar, según sus propios criterios, un matrimonio del siglo XIX. Nos vamos de Cartago con las palabras de don Luis Guillén, que dice: gracias a todos los cartagineses que han contribuido con sus obras a bautizar con colores la sagrada neblina cartaginesa, a ejercitar la más noble cualidad del cartaginés, a atisbar entre la bruma la esperanza. De la mano del cineasta Luis Güell Nieto, intentaremos llegar a Pérez Celedón y conocer las condiciones reales de ese viaje para 1948. Sobre el camino, vamos a ir contándoles la historia. Recordar que los trabajos de construcción de la carretera interamericana en Costa Rica se iniciaron en 1942
y que ya en el año de 1946 se encontraba transitable el tramo más difícil de esa carretera, el trayecto entre Cartago y San Isidro del General. Las labores de la carretera interamericana se concluyeron hasta 1974, cuando la vía entre Paso Canoas y Peñas Blancas quedó pavimentada, con un costo estimado a los $280 millones. Nada que ver con los 5,000 pesos que le pagaron a don Cornelio Monje, vecino de Desamparados en 1861, para que intentara abrir una vereda entre San José y los pueblos del sur. El valiente don Cornelio sí llegó al Valle del General, pero su vereda tuvo problemas y con el tiempo quedó inconclusa. A principios del siglo XX existieron varios caminos de mulas. La migración al sur cada vez fue más profusa. Los campesinos asentados en la región central del país sintieron la necesidad de encontrar nuevos horizontes, y la fama de las ricas tierras del Valle del General los atrajo en forma considerable. Sin embargo, el Cerro de la Muerte se constituyó en una barrera, un verdadero reto al campesino descalzo o con caites, que tenía por delante un viaje de 4 días para poder llegar a la tierra prometida. Tan dura era la caminata que muchos hombres, mujeres y niños murieron en el intento. De allí se originó el nombre que hasta la fecha ostenta la parte más alta del macizo Buenavista: Cerro de la Muerte. Por ahora, seguimos el viaje en esta hermosa y efectiva cazadora. ¡Ay, al fin! Hemos llegado al centro de San Isidro del General. Lo primero, ir a la iglesia para darle gracias a Dios por estar sanos y salvos, y por esta esplendorosa mañana del 19 de octubre de 1948. Por su papá. Y lo que pagaba era 15 centavos. Ni los pagaba porque me gustaba a mi muchacho de ahí, de los que estaban en el tranvía. Y entonces cuando yo iba a echar la plata siempre me ponía la mano y pasaba yo y no me cobraba. ¿Sí? El tranvía, mi papá me llevaba donde está la entrada de San Juan de Dios. Allá hay un transborde así, que venía de Guadalupe
a la Sabana. Ahí paraban los dos tranvías, porque uno tenía que ir para abajo y otro venía de la Sabana. Y ahí se paraba y ahí nos encalamábamos nosotros. Pagábamos 15 centavos y nos daban un tiquetico. Y íbamos hasta al final de la Sabana, o mejor dicho, casi a la parte del Estadio Nacional Viejo. Pero era muy cómodo. El tiquetillo valía en ese tiempo 15 céntimos, ¿verdad? Y viajaba, la gente que más viajaba en ese tranvía era la gente de plata, ¿verdad? Le gustaba mucho coger el tranvía. Lo que no me gustaba mucho era que íbamos de frente a frente, una banca aquí y la otra aquí, pero a veces iba repleto de gente. Era muy bonito. Muy bonito. Usted iba bien sentadita, sí, pero si no había campo, por ejemplo, pues usted iba agarradita ahí de algo y usted podía caminar muy fácil en el tranvía y muy barato. Un 10 valió el tranvía. Más adelante viviremos con Osvaldo Valerín la década de los 40. El 15 de septiembre de 1943, 3 hombres montados en un jeep simbolizan una alianza trascendental que cambia para siempre la historia de Costa Rica. Los hijos del doctor Calderón Guardia, de Manuel Mora Valverde, de José Figueres Ferrer y de Otilio Ulate nos contarán anécdotas de sus padres que muchos no conocen. El diputado más joven de la Constituyente de 1949 nos contará su historia y también conoceremos la formidable vida y obra de Monseñor Víctor Manuel Sanabria. Cuando regresemos, la historia. Herencias. Gracias a la cámara de don José Stauffer, nos traslada hoy a San José, específicamente a la mañana del 8 de mayo de 1940. Vamos a ser testigos de la toma de posesión del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia como presidente de la República de Costa Rica. Si usted quiere ir, le diré que todas las actividades se van a llevar a cabo en el Templo de la Música, ubicado en el Parque Morazán. Ya conoce el lugar y al nuevo presidente. Sí, es un médico de gran prestigio graduado en Bélgica, cuyo trabajo como jefe de cirugía en el San Juan de Dios y en su consultorio privado lo han catapultado como filántropo, ganándose el cariño y el respeto de las clases más necesitadas. Ganó las elecciones arrolladoramente y con apenas 40 años está en el pináculo de su carrera pública. Carrera que inició 10 años atrás, en 1930, cuando es elegido regidor de la Municipalidad de San José. Calderón Guardia nunca va a olvidar este día. Tampoco su esposa y primera dama de la República, a quien vemos en escena, la belga Yvonne Klein de Calderón. Vendrán días difíciles, pero por ahora es un momento para disfrutar. En el futuro, hay muchas promesas que cumplir. Yo estoy seguro que ese 8 de mayo de 1940, él estaba clarísimo de lo que él quería. Él venía 12 años antes de la Europa de los años 20, las corrientes sociales que ahí se veían, se analizaban, se estudiaban, la oportunidad de oír al cardenal Mercier, quien creó el Código Social de Malinas. Él venía muy claro, lo había anunciado incluso
en su discurso 2 días antes de las elecciones de 1940. Lo que no sabíamos y no podemos saber hoy en día es si él estaba totalmente claro de que iba a poder lograr todo lo que él aspiraba, pero que él aspiraba a ir a dar una lucha por la justicia social en su país, que tenía claro la necesidad de la creación de una caja costarricense del Seguro Social y la creación de una gran legislación laboral, no tengo la menor duda. La herencia nos conduce al día 15 de septiembre de 1943. El entusiasmo recorre las calles de la nación. En los corazones de la mayoría de los costarricenses nace una esperanza. Ese día en la Asamblea Legislativa es aprobado el Código de Trabajo, columna vertebral de las garantías sociales. Ese día también se tomaron muchas fotos, pero una va a trascender el tiempo. 3 actores importantes para la consolidación de las garantías sociales: el presidente Calderón Guardia, el arzobispo Monseñor Sanabria y el jefe del Partido Comunista, Manuel Mora. La película que nos introduce en la actividad es de don Walter Volandi. Él nos hace partícipes de uno de los desfiles más grandes que recuerda la historia nacional. La paz social ahora es una frase creíble, puesto que las garantías sociales son un reflejo de justicia humana de primer nivel. En el Parque España, el presidente Rafael Ángel Calderón Guardia hace pública su alegría. Dice: siento que mi primera palabra debe ser de agradecimiento hacia vosotros por el haber concurrido a esta cita que va a resultar histórica. Integráis la más grande, la más hermosa manifestación que jamás la República haya visto, porque aquí están las clases trabajadoras que inspiran y le dan vida al Código de Trabajo. Bueno, esa alianza Mora-Sanabria-Calderón tiene un gran valor y significa que los costarricenses lograron en condiciones muy particulares de la historia ponerse de acuerdo para poner los intereses del país, los intereses de la patria, por encima de cualquier otra consideración subjetiva, pequeña o banal. Hicieron un gran sacrificio, entendiendo que la verdad no era patrimonio de nadie y que la verdad podía estar en distintos lugares, en distintas mentes, en distintos corazones. El 27 de agosto de 1909 nació mi padre. Y entonces no es casual que el doctor Calderón le pusiera el ejecútese a la ley un 27 de agosto. Es un claro reconocimiento al extraordinario aporte y al papel que él jugó en la promulgación y en la lucha y la defensa del Código de Trabajo. Estas escenas que acabamos de ver son unas escenas maravillosas. Es lo que refleja lo que es Costa Rica y lo que debe ser Costa Rica, y nos hemos olvidado lamentablemente. ¿Y qué es lo que debe ser? Que los intereses de las grandes mayorías populares tienen que estar por encima de cualquier ideología. Que cuando se trata de dar una lucha por los derechos fundamentales del ser humano, del costarricense, los costarricenses podemos unirnos y coincidir para llevar adelante, como se llevó a cabo en la década de los 40, la gran reforma social, que precisamente sobre este escritorio en que estamos en este momento conversando, aquí se firmó el Código de Trabajo, aquí se firmó el capítulo de garantías sociales de la Constitución Política, aquí se firmó la creación de la Universidad de Costa Rica y la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social. Esto tiene realmente historia. Y cuando analizamos el Código de Trabajo, y aquí tengo un primer ejemplar del Código de Trabajo, y en el artículo primero hay algo importantísimo que me comentó don Óscar Barahona Estrever, quien fue el secretario de la comisión redactora del Código, que este primer artículo lo inspiró Monseñor Sanabria, donde dice que este código regula los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores con ocasión del trabajo de acuerdo a los principios cristianos de justicia social. Ese es una contribución directa de Monseñor Sanabria al Código, hablando precisamente del haber coincidido los tres precisamente en tesis como estas.
y es justamente el hecho de haberse montado en el famoso jeep con el doctor Calderón Guardia y con Manuel Mora. Sobre todo que la organización del evento fue en el Parque Central. Entonces, en eso, el presidente, y ya estaba el doctor Manuel Mora, licenciado Manuel Mora, entonces decidieron pasar por la casa, porque Monseñor había estado en el balcón mirando, y en eso llegó el presidente a tocar la puerta. Y ahí él, como era el presidente, sale, los saluda, y en eso le dice que por qué no sube. Y entonces él dijo, en casa de mi abuela, tenía dos opciones. Si decía que no, me criticarían porque después que había defendido tanto, me había excusado de algo que había sido un gran esfuerzo político, social y gremial. Pero también sabía que sería criticado, ¿verdad? Porque verían detrás de esto fuerzas políticas y movimientos de otras tendencias. Y que decidió por lo último, ¿verdad?, para decir que él estaba de acuerdo. Monseñor Víctor Manuel Sanabria nació en San Rafael de Oriamuno, Cartago, en 1898. Sanabria es un costarricense ilustre, a quien puede considerarse como la más grande figura de la iglesia de nuestro país en toda su historia. Pero es al mismo tiempo uno de los profundos historiadores que ha producido Costa Rica. Vivió solo 53 años. Aún así, se convirtió en uno de los intelectuales más brillantes y connotados del país y en un auténtico defensor de los derechos del pueblo. La fe democrática que divulga le viene de su nacimiento y de su corazón campesino. En esta actitud no hay pose ni falsa modestia. Su convicción democrática a toda prueba le es inherente. Está ahí desde el origen, como el paisaje de San Rafael o sus propios rasgos físicos. Defiende a su pueblo a ultranza. Monseñor Sanabria no tiene que acercarse a los costarricenses más humildes, porque ha nacido y crecido entre ellos. El cariño y el respeto es mutuo. Las luchas sociales que afrontó fueron fundamentales y enfocadas hacia el bienestar de su pueblo. La trascendencia de sus actos es histórica, ya que evolucionó de muchas formas el quehacer de nuestras instituciones. Manuel Mora Valverde fue declarado benemérito de la patria por la Asamblea Legislativa el 19 de mayo de 1998. Con apenas 22 años de edad y recibido de abogado, funda en 1931 el Partido Comunista Costarricense. Llegó al Congreso por primera vez a los 25 años y fue reelegido consecutivamente hasta 1948. La última vez que ocupó una curul fue entre 1970 y 1974. En junio de 1943 da a conocer un manifiesto en el que declara la disolución del Partido Comunista y en su lugar la fundación del Partido Vanguardia Popular. Este acto dio pie para la alianza entre el gobierno del doctor Calderón Guardia, las fuerzas de izquierda y la iglesia representada por Víctor Manuel Sanabria Martínez, y que culminó con la promulgación de las garantías sociales y el Código de Trabajo. El pensamiento y la obra de don Manuel Mora están ligados absolutamente al engranaje histórico nacional del siglo XX. Mi padre obviamente abrazó la causa de la lucha social a partir de una tragedia familiar. Mi abuelo salió al exilio a buscar la revolución, como decían, para usar una expresión que mi padre usaba, era a organizarse para luchar contra la dictadura de los Tinoco. La familia quedó en condiciones económicas muy difíciles. Él tuvo que vender sus juguetes para ayudar a que su familia se alimentara. Posteriormente se le enfermaron de tosferina 2 hermanitas y al principio pudieron comprar oxígeno. Cuando se acabó el dinero, el boticario, a quien le decían Quereme, y recuerdo todavía el sobrenombre, se negó a darles fiado el oxígeno y las 2 hermanitas se murieron.
Él entendió con toda la crudeza del caso las injusticias sociales y decidió para siempre abrazar la lucha por la justicia social. Me atrevo a decir que era un caballero a la antigua, un hombre además con extraordinarios principios, firmeza de principios, pero gran flexibilidad táctica y por encima de todo una persona de un humanismo y de una bondad sin límites. Era eso, un hombre bueno. Creo que eso lo define y el pueblo lo entiende. Un buen hombre, en todo el sentido de la palabra. Nuestra herencia de hoy nos conduce al 8 de julio de 1942. Un hombre casi desconocido, José Figueres Ferrer, es expulsado del territorio nacional por causa de una protesta pública en contra del gobierno del doctor Calderón Guardia en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. El exilio de 2 años en México fue, según sus propias palabras, sumamente fructífero en el campo cultural. Durante ese tiempo escribe su ensayo Palabras Gastadas, plasmando en él sus ideas sobre libertad, democracia y socialismo. Mientras tanto, en Costa Rica, en febrero de 1944 se llevan a cabo los comicios presidenciales, mismos que se tiñeron con la lamentable sombra del fraude electoral, en los que resulta electo el licenciado Teodoro Picado para el periodo 1944-1948. El 21 de mayo de 1944, José Figueres regresa al país. Es ovacionado por los seguidores que le acompañan en un gran desfile por el centro de San José y desde los balcones de Radio Costa Rica pronuncia un discurso en el que plantea la construcción de la Segunda República. Don Pepe, quien antes de su expulsión nunca había participado en un acto público, ahora entra de lleno en la vida política nacional. Bueno, recordemos, tal cual como lo vemos en la filmación que hace el señor Valerín, que don Pepe regresa de México después de 2 años de exilio. Don Pepe es un hombre que había pasado hasta el 42, muy en el campo, muy en lo que es la empresa, la San Cristóbal, la empresa familiar Figueres, muy metido en sus libros, como lo describe entre otras doña Henrietta en el cuento de ella, en la Casada con la Leyenda, pero nunca un hombre que sale ni al público ni a hacer discursos. Y de repente don Pepe se apea al avión y ¿qué es lo que ve? Lo que entre comillas puede haber sido un mar de gente, ¿verdad? Probablemente hoy en día en cualquier estadio hay más gente que eso, pero en ese entonces era toda la gente del mundo para recibir a don Pepe. Y un hombre que tampoco estaba como qué bruto, qué arrecho para hacer discursos en público. Yo recuerdo que si no fue ese día, pero muy pronto después, don Pepe comentaba que un hombre que no tenía experiencia pública decía lo nervioso que se ponía, aunque no lo crean, echándose un discurso en público. Y él lo comentó, que él al principio le temblaban las piernas cuando comenzaba a echarse su discurso. Dice él, ya una vez que uno entraba en calor ya se le olvidaba todo eso, pero al principio la nervia usual de alguien que no está acostumbrado. Y este día se puede imaginar cómo le temblaron las piernillas a don Pepe, caramba, cuando se apea el avión y está esa gente esperando. Este hombre de pensamiento profundo e innovador nace en 1906. Estudia en Estados Unidos y al regresar a Costa Rica se establece en la finca La Lucha e inicia cultivos de cabuya y café. El destino, sin embargo, le tiene preparado otro camino a este amante del campo, convertido en empresario. José Figueres se alza en armas en 1948 al declarar el Congreso nulas las elecciones, cuyo ganador legítimo es don Otilio Ulate. Costa Rica entra en guerra civil. Las fuerzas del gobierno deponen las armas y Figueres y sus revolucionarios entran en San José el 25 de abril de 1948, aclamados como héroes. Se crea la Junta Fundadora de la Segunda República con José Figueres como presidente. Esta junta constituye la base de la Costa Rica actual. Sus decretos fortalecen la democracia,
alcanzando conquistas a nivel social de suma importancia, y en un soberbio ejemplo al mundo, se decreta la disolución del ejército. Todo lo que fue esos 18 meses de la Junta fue, especialmente para un niño de 5 o 6 años, una experiencia que uno notaba que no había como qué bruto, como quien dice qué protocolo, sino que perdón que no me oiga don Pepe, pero el desorden usual latinoamericano se reflejaba muchas veces en que entraba y salía gente y corrían para allá y para acá con llamadas telefónicas, interrupciones, nada de lo estructurado que uno ya después vio en la segunda o tercera presidencia de don Pepe, sino que aquello, créame que nunca existió mucho protocolo, no obstante lo que el señor Valerín demuestra como las fotos. Doña Henrietta describe en el libro cómo una vez llega un embajador de Francia y está ella recibiendo al señor embajador mientras llega don Pepe. Y por supuesto con lo incómodo que es, probablemente el embajador casi no hablaba español ni inglés, mi madre casi no hablaba español, y oyen un escándalo en las escaleras y vienen bajando una chiquita de 3 años desnuda, mi hermana Muni, y vengo bajando yo montado en una cabra. El señor embajador, están esperando que llegue el presidente de la Junta. ¿Y qué es lo que ven? Un escándalo, madre, porque el chiquito del señor presidente está montado en una cabra pegando gritos y Muni, mi hermana, desnuda. Únicamente lo menciono para decir aquello en aquel entonces puede haber tenido mucho trasfondo histórico, político, económico, pero desde el punto de vista de los carajillos aquello era un tanto desordenado. Herencias nos traslada a la sesión final del gobierno de facto de la Junta Fundadora de la Segunda República el 7 de noviembre de 1949. Después de la Revolución del 48, la Junta asume el poder y actúa como un cuerpo colegiado. Sus decisiones, producto de intenso debate interno, fueron innovadoras, como la nacionalización de la banca, estructurada por Alberto Martén. Viene a la memoria es don Pepe creando a 2 hijos a fin de los 40 y a principios de los 50, donde la rigidez de una enseñanza catalana que venía del siglo XIX de España se reflejaba como ejemplo en que don Pepe relativamente pocas veces nos acompañaba a la hora de comer o a la hora de desayunar. Sin embargo, los 3 hijos de don Pepe le podemos relatar el mismo cuento. Si uno se servía algo y no se lo comía todo, y tenía la mala suerte que don Pepe pasaba por ¿cómo es que se llama? El comedor en ese momento, y se fijaba que uno no se había comido todo, agarraba el plato, lo metía en la nevera y el día siguiente nos daba la comida fría de desayuno, diciendo: en esta casa no se desperdicia comida, si usted se sirve la comida, se la come. Con lo cual lo que quiero decir es que don Pepe refleja, lo dijo mucho muchas veces en público, que esa hambre del siglo XIX de Europa, él lo llevaba en Costa Rica a mediados del siglo XX. Don Pepe, un padre tan severo, que cuando íbamos de aquí a la lucha en un carro, 2 horas y media se duraba, de aquí entonces no había pavimento. Muni, mi hermana, y yo, 6, 7, 8, 9 años, no nos permitían hablar. Teníamos que ir callados porque don Pepe iba pensando. Y cuando don Pepe pensaba, nadie hablaba en el carro. 2 horas y media, 2 chiquillos sentados atrás sin poder hablar. La disciplina rígida española. Contrasto esto con, como lo dijo don Manuel Mora, hijo, esa sensibilidad social que se vio tanto en don Manuel. Yo siento que don Pepe también se lo inculcó desde niñez casi,
en la lucha. Y don Pepe cuenta que él, siendo pulpero en 1928 o 29, le llegaba un campesino a comprar el diario. El diario era lo que el campesino echaba en un saco y se lo llevaba sobre el hombro para llevarlo a la casa a comer durante toda esa semana. Y el campesino le pedía X cantidad de arroz, frijoles, lo que fuera, y don Pepe entonces le hacía la suma y le decía, bueno, 4 colones 25, y el campesino metía la mano en la bolsa y solo tenía 3.75, no, quíteme un cuarto de kilo de esto y quíteme medio kilo de aquello. Y don Pepe contaba, con lágrima en el ojo, que ese campesino y don Pepe sabían que los chiquitos de ese campesino, miércoles, jueves y viernes, ya no iban a comer, ya no tenían comida. Estamos hablando de 29, la recesión mundial. Pero esa imagen en el campo de Costa Rica del hambre, la señalo no solo porque la ligo a el hambre de Europa del siglo XIX, sino que aquí, en el campo, en 1929, 30, 35, existía esa hambre, y eso afectó profundamente cómo don Pepe vio la vida después, especialmente ya de político y estadista. Esta es la Costa Rica de 1949, marcada con muchos cambios y hechos extraordinarios, como el 7 de noviembre, cuando el país entra en un periodo constitucional diferente. Se le recuerda a la ciudadanía que la constitución política es la norma fundamental y suprema de un país, porque su autoridad es superior a las demás leyes de la nación. Hace 56 años, los costarricenses salieron a las calles después de tiempos de incertidumbre a celebrar el advenimiento de la nueva constitución política y el regreso del país a la senda de la democracia, en un cambio de poder significativo en nuestra historia. La herencia nos dice que en 1949, la Junta Fundadora de la Segunda República deja sin efecto la Constitución de 1871 y, producto del Pacto Ulate-Figueres, se convoca una Asamblea Nacional Constituyente para que elabore una nueva constitución política para Costa Rica. En el Palacio Nacional de San José se instala la constituyente el 15 de enero y finalmente, el 7 de noviembre de 1949, es aprobada la nueva constitución política de Costa Rica, constitución que aún rige los destinos del país. Tengo, a pesar de mis años, un torrente de recuerdos cada vez que tengo que hablar de la Asamblea Nacional Constituyente. Me tocó el extraño privilegio de ser el diputado constituyente titular más joven, ¿no? Pero al lado de una constelación de extraordinarios valores intelectuales, académicos, profesionales de Costa Rica. Y pues es cierto que fue una oportunidad brillante para defender mis ideales, que han sido los mismos durante toda la vida, pero es también un acontecimiento muy grande para Costa Rica, porque el debate y la confrontación se fue de las armas a la constituyente, y entonces eso fue benéfico para nuestro país, para buscar la paz, para buscar la reconciliación nacional, lo que se logró mucho, porque hubo entendimientos básicos entre las distintas corrientes políticas ahí representadas, y para mí fue también una gran escuela, porque los compañeros míos de los distintos partidos políticos, y particularmente del mío, donde mi jefe de fracción era nada menos que el maestro Rodrigo Facio Brenes, y que fue mi gran maestro en doctrinas políticas y en derecho constitucional, y una cantidad de cosas que yo no había tenido oportunidad de aprender por no haber podido ir a la universidad, ¿no? Así que la curul mía fue en parte un pupitre también, donde yo recibí muchas lecciones que agradezco.
Al final de una de las sesiones, Rodrigo Facio, don Abelardo Gómez del Partido Unión Nacional y don Fernando Bodrit me insistieron en que yo debería estudiar Derecho. Y me llevaron, figúrese qué compañía, me llevaron a ellos mismos a matricularme a la Escuela de Derecho. Y la coincidencia también muy grande que ahí me encuentro de secretario a Otto Fallas, monje, que después fuimos muy amigos. Él fue ministro de Trabajo y ellos quisieron que yo fuera abogado, pero resulta que yo me quedaba sin trabajo al terminar la constituyente y tenía obligaciones familiares, y entonces acepté un puesto en el campo internacional y no pude hacer la carrera de Derecho que ellos querían que hiciera. La herencia de hoy despierta con la mañana del 7 de noviembre de 1949. Es un día especial, y así lo han entendido los costarricenses, que desde temprano se tiraron a las calles para celebrar el regreso de la constitucionalidad de un país que en los últimos años ha sufrido mucho. Ese día, 7 de noviembre de 1949, toma posesión de la presidencia de la República el periodista Luis Emilio de la Trinidad Ulate Blanco. Don Otilio, para su pueblo, ha tenido que esperar año y medio para asumir el cargo, ya que el gobierno de facto de la Junta de Gobierno, quienes asumen el poder después de la Revolución del 48, creen oportuno un periodo de transición. Pero llegó el momento, y el legítimo ganador de las elecciones del 48, don Otilio Ulate, ve llegar el día que tanto esperó. Atrás quedaron todas las vicisitudes, como vender cajetas en el parque de Alajuela para ayudar económicamente a su madre, o no terminar el bachillerato. Ascendió solo, con la grandeza de su espíritu y con la inteligencia innata que lo empujó a los primeros planos de nuestra vida política. Pero hoy es un día especial, un día para disfrutarlo. Por delante está la tarea de unir a los costarricenses y hacerse cargo de un fuerte déficit fiscal. Para terminar herencias, les diré que don Otilio Ulate entró a la presidencia pobre y salió aún más pobre. Su obra como gobernante es admirable. Mejoró las finanzas públicas e impulsó el desarrollo económico y social de Costa Rica, apegándose siempre a los principios éticos en la conducción de los negocios del Estado. La Cámara del pasado nos lleva a 1950. Específicamente al día 15 de septiembre para participar en primera fila de los actos oficiales en conmemoración de la independencia del país. El Parque España y el Parquecito de la Iglesia de la Soledad son el escenario de esta celebración, donde participaron activamente muchos de nuestros televidentes de hoy. Preside los destinos de Costa Rica don Otilio Ulate Blanco, periodista nacido en 1891, quien desde niño aprende a valerse por sí mismo y a luchar contra la adversidad. Es así que como gobernante de 1949 a 1953, se dedicó a restablecer la unión de la familia costarricense, pero al mismo tiempo impulsó reformas y leyes que colocan a su gobierno como uno de los más fructíferos. Los vicepresidentes del gobierno lo son don Alberto Yamuno y don Alfredo Bolio Mata. Como ministro de Relaciones Exteriores es nombrado don Mario Echandi Jiménez. La prensa internacional visita al presidente en su casa en San José y se sorprende de que el mandatario no use automóvil, que salga caminando hacia su despacho oficial todos los días y no cuente con seguridad oficial o guardaespaldas. Cualquiera en la calle lo aborda para saludarlo o hacerle una petición, porque saben de la buena memoria de don Otilio. Poco después de esta filmación mexicana, don Otilio es atropellado por una bicicleta, suceso que figuró en primera plana a nivel mundial. Solo fueron escoriaciones y el susto, porque a don Otilio lo alcanzará la muerte hasta 1973, a los 82 años de edad, llevándose incólume
su intachable vida pública. Yo estaba allá cuando él le atropelló la bicicleta, pero después él nos contaba las anécdotas y me decía que por dicha a él nunca le habían comprado una bicicleta porque le agarró fobia a las bicicletas. Pero respetaba profundamente a la persona que lo atropelló porque entiendo que fue una persona que salió adelante en la vida. Como también le dio contar la anécdota que él en su finca hizo una capilla y llevaba sacerdotes eventualmente para que allá efectuaran matrimonios, bautizos y todas las cosas. Él trajo al cardenal Arteaga de Cuba para que le inaugurara la capilla. Y cuando llegaba la gente a bautizar a sus chiquitos, todos querían que él fuera el padrino. Y lógicamente se le olvidaban los nombres. Y cada vez que el sacerdote le decía, ¿cómo se va a llamar fulanito? Él decía Otilio. Y la fulanita, Otilia. Entonces cuando él llegaba, llevaba un montón de golosinas para sus ahijados. En una terraza tocaba una campana y decía Otilios y Otilias. Y ahí salía el montón de chiquitos que yo le decía que me pareció una falta de respeto grandísima para los papás, pero los papás eran felices con eso. Más adelante en este programa especial, la herencia de Osvaldo, el origen del fútbol en Costa Rica, los primeros equipos, los primeros partidos. El gol de película de Fello Mesa en su brillante carrera en el fútbol mexicano. Y viajaremos a la España de los años 30, donde un costarricense encabezó la tabla de goleadores con el Barcelona. Cuando regresemos, la historia. Durante el siglo III a.C., se jugó fútbol por primera vez en Egipto, como parte de un rito de la fertilidad. Un siglo después, los chinos inventaron la primera pelota de cuero. Los griegos y los romanos practicaron el fútbol, y fue el Imperio Romano el que llevó el deporte a las Islas Británicas. Con el tiempo, el fútbol se convirtió en el deporte nacional inglés. Y es aquí, en Inglaterra, durante el siglo XIX, donde aparece el fútbol moderno. En 1848 sale a la luz el primer reglamento de Cambridge, destinado a unificar las reglas del juego. Y el 21 de mayo de 1904 se funda la FIFA, estableciendo reglas mundiales por primera vez. En Costa Rica se tienen referencias del fútbol desde 1876, cuando los ingleses llegaron para la construcción del tranvía y la línea férrea hacia el Atlántico. Jugaban en la sabana con costarricenses que estudiaban en Inglaterra y que habían aprendido el juego. En 1897, según el relato de don Agustín Salas, llegó de Inglaterra don Óscar Pinto, quien se encontró en San José con su compañero de universidad Gonzalo Quirós. Se les ocurrió la idea de jugar fútbol con la bola y los uniformes que traían de Inglaterra. Se fueron a practicar a San Juan de Tibás. El revuelo fue enorme entre los vecinos. La noticia corrió como rayo, que en la plaza unos hombres en calzoncillos le daban patadas a una bola de cuero. El campo se llenó de gente. Y a la siguiente práctica, los curiosos no solamente querían ver, sino jugar. No hubo forma, y había que aceptarlos a todos. 50 para arriba y 50 para abajo. Así se inició masivamente el fútbol, jugado por costarricenses. Pero la verdad es que el fútbol de Costa Rica tiene dos inicios: el fútbol diurno y el fútbol nocturno. Aquí muy cerca de Canal 7 está el Estadio Nacional, el viejo estuvo, y se dice que aquí se jugó el primer partido nocturno. Se dice que se jugó en Golfito.
se dice que se jugó en Punta Arenas. El primer partido, porque fui yo y estuve ahí, se jugó en San Juan de Tibás, nocturno. Ese fue el primer encuentro que se jugó un 24 de junio de 1952. Para que usted se dé cuenta de que no hubo fútbol nocturno en el Estadio Nacional, la iluminación del Estadio Nacional fue inaugurada en 1953 para el Campeonato Centroamericano y del Caribe. Ese fue el primer partido que se jugó. Luego en San Juan de Tibás, unos ingleses, unos costarricenses, entre ellos creo que el señor Gonzalo Quirós, si mal no recuerdo, y el señor Pinto, que habían estado en Inglaterra, jugaron en San Juan de Tibás el primer partido, yo diría oficial, porque ya fue un partido con árbitro reglamentado. Rafael Fello Mesa Ivankovich es uno de los más grandes deportistas que ha dado Costa Rica al mundo. Nació en Cartago en 1920 y sus primeros pasos como futbolista los dio en la Plaza Iglesias. En 1937 debutó en la primera división con el Cartaginés, siendo campeón con ese equipo en 1940, anotando 2 goles en la final, siendo además el goleador del certamen. En el Campeonato Centroamericano y del Caribe en 1941, Fello Mesa fue el goleador con 8 anotaciones en 3 juegos y Costa Rica el campeón del torneo. Fello Mesa se fue a México contratado por el Montezuma y en la temporada 1941-1942 fue el máximo goleador del campeonato mexicano con 21 goles en 12 partidos. La prensa mexicana lo llamó el maestro. Los goles de Fello Mesa se fueron para Argentina, ya que fue contratado por Estudiantes de La Plata. El diario El Clarín de Buenos Aires se refiere a Fello Mesa, dice: centro delantero costarricense que triunfó en México, siendo goleador de la temporada. Fue trasladado a nuestro fútbol mediante contrato que lo liga a Estudiantes de La Plata y ya ha demostrado sus bondades en nuestros campos. Juega de cabeza maravillosamente y anota con la precisión de un geógrafo. Bate palmas las tribunas durante su juego y lo sacan en andas. Es como un dios del fútbol. Anotó más de 300 goles durante su participación en el fútbol de Argentina, México, Colombia, Honduras y Costa Rica. El 26 de mayo de 1946, Fello Mesa anotó un gol extraordinario que quedó registrado en una película titulada Su Última Aventura, en la que actuaban los primeros actores Arturo de Córdoba y Esther Fernández. Gracias a la familia de Don Fello, vamos a presentarles ese gol y lo que dijo la prensa mexicana. El jugador tico, José Rafael Mesa, realizó un brillantísimo tanto, con lo cual el Atlante redondeó la goleada de 4-1. Ese tanto de Fello desgranó una de las ovaciones más entusiastas y unánimes que se han escuchado en los últimos tiempos en México. Mesa se apoderó del balón casi desde media cancha y driblando contrarios en forma maravillosa, se internó en el área para engañar también al portero del Asturias. Un golazo inolvidable. ¡Qué maravilla de jugador! Fello Mesa le dijo adiós al fútbol en 1957 e ingresó a la Galería del Deporte en 1972. El estadio de Cartago fue bautizado con su nombre en 1973. El maestro se nos fue para siempre el 15 de julio de 1988. Gracias, Fello. Gracias por todo lo que le diste a Costa Rica. Fello Mesa es realmente una de las historias más ricas en el fútbol de Costa Rica. Donde él jugó siempre fue un maestro, como se le dice. Jugó en México, jugó en Argentina, jugó en Colombia, también hizo unos juegos en Honduras, pero su verdadera actuación fue en México y en Argentina, que por cierto los mexicanos muy dados a la mentira no lo reconocen, que fue el máximo goleador, creo que fue en el 45 y en el 46 con el Atlante de México, y pone en un libro de registros que yo tengo
ponen otro nombre y no el de Fello Mesa, porque en México 3 películas fueron grabadas con la actuación de Fello Mesa, dentro de ellas con El Atlante de México. En Argentina, una de las películas más famosas, Una flor en el fango, aparece Fello Mesa con Estudiantes de La Plata haciendo un gol inolvidable a favor de Estudiantes de La Plata frente al Independiente de Avellaneda. Sino que fue gobernador de la provincia de Alajuela cuando los gobernadores valían, que es hoy el equivalente a alcalde, que no valen mucho. Pero de todas maneras, don Alejandro Morera es diputado también a la Asamblea Legislativa, así que tuvo, por donde él pasó, dejó historia.